Recibamos ahora al pastor Joan Veloz, al doctor Juan Fuertes y a la licenciada Karen Ovalles en el panel ¿Qué, cómo y cuándo? Hablando con nuestros hijos sobre el sexo. Yo creo que nos toca a nosotros ahora poner en colores lo que hemos escuchado hasta ahora. John y Brett hicieron un excelente trabajo estableciendo los fundamentos y introduciéndonos a lo que es realmente educar en sexualidad. Entonces nosotros vamos a estar teniendo unos minutos para hablar cómo, cuándo, qué, hablar con nuestros hijos y más que hablar, cómo educar en sexualidad a través de las etapas del desarrollo. Entonces, ellos definieron en algún momento lo que es educación sexual, pero yo quisiera que lo volvamos a ver. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Muy privilegiados de poder estar aquí compartiendo acerca de este tema. Y como decía Karen, la realidad es que tanto John como Brett nos prepararon el camino, nos allanaron el camino para hacer de este panel algo vivencial de forma práctica. Y respondiendo a tu pregunta, cuando pensamos en educación sexual, esto consiste en enseñar a nuestros hijos, jóvenes, niños, acerca de este tema de la sexualidad. Y esto no simplemente se limita a la parte fisiológica, a la parte biológica, tiene que ver principalmente con lo que Dios ha revelado acerca de quién ellos son, varón y hembra. Como decía yo muy claramente y cuando hablaba del texto de Génesis 1:27, varón y hembra el Señor los creó, enseñar sobre esto a nuestros hijos es prioritario, enseñarle que Dios ha determinado que hay dos géneros totalmente distintos que de una u otra manera están llamados a complementarse. Y están llamados a, posteriormente en el crecimiento, multiplicarse, como la palabra así lo revela. Y algo que particularmente me tocó el corazón, porque yo lo mencionaba, fue lo que él nos recordó, que esto es importante. Al punto tal de que si nosotros no lo hacemos, el mundo lo hará. Y muchas veces como padres tenemos ese temor de cómo le hablo a mis hijos de este tema. ¿Cómo puedo informarles, instruirlos sobre este tema? Y muchas veces, tristemente, huimos de esta responsabilidad porque no sabemos cómo hacerlo. Pero el llamado que tenemos hoy, el que hemos recibido y que vamos a recibir en todo este tiempo, es que abracemos esta responsabilidad de instruir a la próxima generación, a nuestros hijos, acerca de este tema que es tan, tan importante. Porque Amén. lo va a marcar de otra manera. Amén. Tradicionalmente creemos que hablar de sexualidad o educación en sexualidad es en preadolescencia, adolescencia, esa gran conversación que tenemos con nuestros hijos a partir de 8, 9, 10 años. Pero la realidad es que la educación sexual empieza mucho antes, desde el mismo momento que nacen probablemente. Entonces nosotros vamos a ir a través de un enfoque desarrollista. Vamos a ir viendo la educación en sexualidad según las etapas del desarrollo. Y quizás sería bueno empezar muy brevemente de 0 a 5 años bebés. ¿Cómo podemos hablar nosotros de educar en sexualidad con un niño tan pequeño, por ejemplo? Bueno, definitivamente moldeando como padres, moldeando al Señor, moldeando la palabra del Señor, tenemos la responsabilidad de ir viendo. O sea, por la naturaleza de mi trabajo, yo puedo ver eso desde que un niño nace, ya se ve el apego a la madre, a los padres, porque gracias a Dios ha cambiado mucho todo lo que tiene que ver con el cuidado de los papás como masculinos también. Y la presencia de ellos también en el desarrollo, en todos los aspectos. Así como Brett llamó a los padres a estar presentes en lo que tiene que ver con la protección de los hijos, pues eso lo estamos viendo también y desde que nacen ya nosotros vemos cómo los niños buscan de su alimento, buscan del apego, cuando están pegados de la madre o del padre, no lloran y ya todo eso, los olores, los sonidos, la alimentación, todo eso ya va hablando de la sexualidad y ellos van aprendiendo dónde pueden buscar su seguridad y dónde no. O si la están recibiendo o si no la están recibiendo. Y en niños pequeños es importante la forma en que nosotros modelamos y lidiamos con ellos su cuerpo. Hay excelentes oportunidades de empezar a educar en sexualidad en un niño de 2 a 5 años, durante el baño,
en el momento del cambio de pañal, por ejemplo, la forma en que nosotros nombramos las partes privadas y las partes de su cuerpo debe ser algo natural. Muchas veces nosotros hacemos una diferencia cuando hablamos de las rodillas, las orejitas, los ojitos, el pene o la vulva. Sí. Cuando realmente un niño pequeño está simplemente desarrollando un lenguaje, está aprendiendo del mundo y eso incluye el desarrollo de su corporeidad. Entonces es muy importante que no es una charla, no es una conversación con un niño de 3 años, pero sí es una dinámica, una relación, una narrativa de poner en palabras lo que está ocurriendo cada vez que lo estamos cambiando, lo estamos bañando, estamos tocando sus partes para limpiarlo. Es importante lo que decimos y cómo reaccionamos. Sí, y si yo puedo agregar algo ahí, saber que desde temprana edad ellos están viendo que esas partes, sus partes íntimas, están llamadas a ser protegidas. Correcto. Por lo cual son importantes. Y cuando estamos cambiando un bebé, ya estamos hablando que está entrando 1 año, no queremos que todo el mundo tope a nuestros hijos. Y le estamos enseñando a ellos, tu parte privada nadie la toca, nadie la puede ver. Le estamos enseñando pudor, que eso es importante, que está llamado a cuidarlo, guardarlo. Y eso es educación sexual. Le estoy enseñando educación sexual desde que tiene 1 año, diciéndole, tu parte privada no la puedes mostrar a nadie. Esto es algo íntimo. Tú sales del baño y te cubres cuando van creciendo en edad. Pequeños detalles van moldeando la mente de nuestros hijos en torno a este tema. Es importante que como padres podamos estar apercibidos de eso. Si yo veo a mi hijo entrando al baño, por ejemplo, de 3 años, yo me estoy bañando y yo como que no está pasando nada, yo le estoy enseñando a mi hijo con no decir nada. En cambio, si él entra y le digo, mira, papi, en el baño de papi no se entra cuando papá se está bañando. Le estoy enseñando que hay algo íntimo que pasa adentro que posteriormente conllevará otra conversación para explicar de que en el baño hacemos cosas privadas, nadie entra cuando hay personas en el baño. Poco a poco, con pequeños detalles, lo estamos enseñando acerca de este tema. Y en esta edad de manera natural ellos van a tener muchas curiosidades, empiezan las preguntas, esos 2 años, 3 años ya saben hablar, empiezan a preguntar de todo, pero la verdad es que tenemos que tener el cuidado que todo esto sea de manera natural y que nosotros podamos llevar una conversación de acuerdo a la edad que ellos llevan y no sobrepasar esa información, porque entonces vamos a ir despertando cosas que todavía sus cerebros no están disponibles para procesar y llevar a guardar y poder analizarlo. Y preparando el material, recuerdo, doctor Fuertes, que usted decía, en un niño pequeño, por ejemplo, cuando descubre y explora sus genitales, no tiene la carga erótica que puede tener un adulto. Sí. Que hay que tener mucho cuidado con manejar eso. Es que el problema es que nosotros muchos de nosotros, de los que estamos aquí, fuimos mal educados. Dentro de las conversaciones que hemos tenido previamente, dijimos que los primeros educadores sexuales somos nosotros, los educadores sexuales, y la gente dice, no, a mi hijo yo no le hablo de eso. El moldear la relación con mi esposa, con su mamá, que ellos vean cómo nos tratamos, sea bien, sea mal, el no hablar es una educación sexual que tú le estás dando a tus hijos. El no hablarle de eso, el no decirle el nombre correcto de sus genitales, ya tú estás mal educando a tus hijos, pero tú estás dándole una educación sexual. Entonces, aunque nosotros creamos que no lo estamos haciendo, siempre lo estamos haciendo. Entonces es mejor hacerlo con una intención que sea para guiarlos a la verdad, a lo correcto y a lo bíblico. Sí, y escuchándote ahí, Juan, nosotros estamos educando sexualmente, ya sea de acción o de omisión. Y tenemos que estar apercibidos de eso. Y es por eso que es importante como padres, veamos la necesidad de formarnos en este tema. De cómo decir, qué decir, cuándo decir. Porque puede ser que en un momento esté diciendo más de lo que debo decir y mi hijo no está preparado para escuchar este tema. O puede ser que hay momentos que entiendo, mira, mejor lo ignoro y también estoy enseñando, ignorando. Entonces, para cerrar esta etapa de 0 a 5 años, mencionamos límites, privacidad, intimidad, que poco a poco que ellos puedan ver la diferencia, por ejemplo, del lugar de papá. Claro. Algunos padres usan el colecho a muy prolongada edad. Y yo pienso que es importante que el niño reconozca que el lugar de papá y mamá es un lugar sagrado, es un lugar favorito, que papá prefiere. Parte de educación sexual es poder papá decir, mira, vas a tu habitación porque yo quiero estar con mamá.
a solas. Claro. Yo quiero dormir con mamá, o yo quiero que papá esté aquí, yo no quiero dormir contigo, tú tienes tu cama. Cuando nosotros establecemos esos límites, y no estamos hablando de sexo, estamos hablando simplemente de la dinámica del diario vivir. Cuando decimos los niños se visten de esta manera, tú vas a hacer igual que papá cuando seas grande. O cuando las niñas se ponen los zapatos de mamá, cuidado si te cae, no, qué linda te ves, así vas a usar tú ese zapato cuando estés del tamaño de mamá. Entonces son esos momentos, micromomentos, y por eso es tan importante la disponibilidad de los padres. Si no estamos ahí, en esos momentos sutiles, no estamos presentes, hay un cuidador, o está el maestro, o la abuelita, ellos van a cuidar, pero no van a instruir. No van a poder interpretar esos momentos tan claves donde el padre o la madre tiene que hacer contacto con un niño pequeño y poner en palabras lo que él sabe que está pasando con ese niño en ese momento. La primera vez que descubre sus genitales cuando tiene erecciones espontáneas, por ejemplo, Claro. los bebés, ¿verdad? Sí. ¿Quién está ahí para decir, o si se quiere tocar cuando le quitan el bebé y quiere jugar con si su lo vemos como genital? adultos, si nosotros lo vemos con nuestra malicia, con nuestra madurez, entonces ahí el niño tiene un shock porque dice, pero, o sea, el niño ni siquiera está pensando en la manera sexual en como nosotros pensamos y eso los distorsiona totalmente. Y agrega una carga innecesaria. Exactamente. En la etapa escolar, a partir de los 6 a 9 años, ya probablemente ese interés, esa exploración sexual de su cuerpo corporal disminuye y los niños empiezan a tener otros intereses, pero también más curiosidad. Hablemos un poco de esa etapa. No sé. Todavía no hay hormonas. ¿Perdón? Todavía no hay hormonas. Todavía no hay hormonas. Bueno, yo creo que en esa etapa nosotros ya debemos empezar a tener conversaciones con nuestros hijos sobre este tema, sobre el tema de la sexualidad, inclusive de que varón y hembra el Señor nos creó para que juntos tengamos familia, que ese es el diseño original de Dios, ya con conversaciones. Porque si, como yo decía ahorita y como decía Brett, si no lo hacemos nosotros, el mundo lo va a hacer, otra gente lo va a hacer. Y muchas veces pensamos, bueno, mis hijos no están listos para escuchar este tema, pero ya hay que empezar haciendo preguntas, escuchándole, de cómo están pensando, las cosas que están diciendo, la conversación que tienen con el amiguito, para ver de qué manera poder entrar, intervenir y poder enseñarle lo que tienen que conocer. Por ejemplo, algo que me pasó recientemente, mi hijo pequeño, Miguel Andrés, tiene 7 años, bueno, va a cumplir 8 recientemente, y la semana pasada estábamos viendo el Clásico Mundial de béisbol, y pasó un anuncio, y donde se veían 2 hombres como que estaban agarrados de la mano, y él dice, why, un guy. Había unos primitos más pequeños y yo dije que él dice un guy. Y yo, Cuando se va los primitos, yo le pregunto, ven acá, Miguel Andrés. Yo te oí que cuando tú viste esto, dijiste esto. Sí, y yo, ¿dónde tú escuchaste sobre este tema? ¿Quién te habló de esto? Bueno, hay un niño de su curso que mencionó eso, que cuando 2 varones se casan, esos son gay. Y eso fue una buena oportunidad para yo hablar con él. Esa fue una excelente oportunidad para yo hablarle de Génesis 1:27, para hablarle de Romanos 1:30, de cómo la realidad es que el pecado ha distorsionado lamentablemente la naturaleza en muchos casos, donde hombres pecan contra Dios de una manera horrenda y en vez de el trato natural de estar con una mujer como Dios lo diseñó, pecan estando con un hombre. Yo tuve esa conversación con mi hijo de 7 años. Tuve que tenerla. ¿Y por qué la tuve? Porque estuve cerca en ese momento. Tuve la oportunidad de escucharle lo que estaba pasando y yo enseñarle, profundizar sobre eso. No simplemente que 2 hombres están juntos, eso es gay, no. Producto del pecado. El pecado ha producido, tristemente, que hombres decidan darle espalda al diseño natural de Dios. Mujeres han decidido darle la espalda al diseño natural de Dios y han pecado contra él. Y eso es pecado aborrecible. Inclusive él terminó diciendo, wow, papi, pero qué locura. Gloria a Dios que piensa de esa manera. Pero es porque por la gracia del Señor estuvimos ahí para instruirlo. Y así como ese caso, hay muchos casos de nuestros hijos que están hablando con el amiguito y si nosotros no estamos cerca para hablarle de estos temas, para exhortarle, lamentablemente puede ser que otra ideología, otra cosmovisión entre en el corazón de nuestros hijos. Y algo importante, y le doy paso a Juan.
Tú mencionabas del caso de 6 a 9 años. Muchas veces decimos, bueno, es que estos temas muy raros, mis hijos no están en eso. Estadísticamente, hoy día, del 8 al 10% de los niños menores de 8 años ya están siendo expuestos a pornografía. Antes de que eso pase, nosotros debemos estar apercibidos de estas cosas para que cuando pase no nos sorprenda y sepamos cómo responder. Porque muchas veces nos pasa que pasa el evento y nos cogen, como decimos aquí en buen dominicano, asando batata, que no sabemos qué responder y lo que hacemos es que nos trancamos. Pero si vemos esto como algo real, desde ya nos equipamos, aprendemos, buscamos las herramientas, el consejo para saber cuándo responder cuando eso ocurre. Así mismo es. Mis niños pequeños tienen casi 22 años y 20 años, mis niños. Entonces nosotros siempre vamos a ver a nuestros hijos como nuestros niños, como nuestros bebés. Como dice el pastor, nunca vamos a creer que es el momento para empezar a hablarles sobre sexualidad y sobre estos temas. Nunca, créanmelo. Pero hay que hacerlo. Recuerdo una vez que yo iba de camino de la casa, íbamos al trabajo de su mami, íbamos a pie caminando, íbamos por Blue Mall, y digo yo, wow, como que ellos están muy contentos, están hablando mucho, es un buen tiempo para yo hablarles sobre sexualidad. Íbamos hablando de algo, como que íbamos a ver a su mamá, que tanto la amamos, y entonces cuando yo iba, ustedes saben, mis hijos, que papi y mami se aman mucho, y ellos me miran, me dicen, papi, ¿de qué tú no vas a hablar? Y yo, no, entonces cuando uno se ama, me dice, papi, pero ya tú no hablaste de eso. Y yo, gloria a Dios, ya yo hablé de esto. Pero igual pasa que nosotros no sabemos, creemos que no es el tiempo, que todavía no están. Y con el advenimiento de, como dijo Brett ahorita, de los dispositivos móviles, señores, nosotros no tenemos idea del bombardeo que están teniendo nuestros hijos por más programas que usted esté pagando para bloquear. Ellos van a buscar, la serpiente va a buscar la manera de cómo distorsionar la palabra, distorsionar todo y de entrarle el pecado a los hijos suyos. Como lo han hecho con nosotros, lo hizo con nuestros hijos, lo va a hacer con los de ustedes también, no importa qué tan pequeños estén. Entonces, ellos no están capacitados para recibir todavía toda esa información porque no tienen cómo manejarla, porque no están maduros sus cerebros todavía. Entonces, háganlo ustedes antes de que el mundo lo haga. Y vamos a darle una idea. ¿Cómo sería esa charla, como dicen mis hijas? Mami, yo recuerdo que tú me dijiste la charla, nos dijeron la charla. ¿Cómo sería esa conversación? Pastor, los míos tienen 22 y 20. Usted está más fresco ahí. Bueno, Le toca. bueno, yo creo que es importante antes de empezar a hablar, aprender a hacer preguntas. Claro. Yo creo que es bueno que podamos sentar a nuestros hijos y poder preguntarle, hijo, ¿qué tú entiendes que es la sexualidad? Y escuchar que ellos puedan decirnos que ellos entienden, que ellos conocen, que ellos han escuchado. Y luego de ahí tú poder empezar a conversar con ellos, decir, mi hijo, Dios creó al hombre varón y hembra. Nos creó de tal manera, de forma tal que juntos pudiéramos hacer una familia. Papá y mamá hoy tenemos la bendición de que nos amamos y juntos podemos disfrutar de este regalo precioso que Dios nos dio en la sexualidad, en el sexo, para tenerlo en el matrimonio. Y eso es un regalo que Dios ha guardado exclusivamente para el matrimonio. No hay que dar detalles, no hay que hablar de cómo se hace. No, todo tiene su etapa. Y es una buena forma de empezar una conversación. Y instruirle, esto es hermoso. Y hacer mucho énfasis, algo que yo quisiera y ya trato de hacer con mis hijos es recordarle, esto es hermoso porque Dios hizo todo hermoso, todo bueno, a su tiempo. Y recordarle a su tiempo. Por esa razón es que en el matrimonio Dios permite que mami y papi se den afecto de maneras distintas. En el matrimonio podemos abrazarnos, tocarnos de manera diferente, porque es una forma de Dios permitirnos mostrarnos amor y afecto. Y volver a decir, y en el matrimonio. Sí. Recordando que es algo que está guardado para eso. Y desde pequeños, recordarle esta verdad. Y no tener miedo de poder hacerlo. Una conversación sencilla, simple, que nos introduce a este tema. Sin embargo, Joan, lo que estamos viendo es que ellos están recibiendo la información dura afuera. Sí. Y la están recibiendo de manera distorsionada.
Yo pienso que los padres debemos reconciliarnos con el tema, poderlo hablar de manera natural, bíblicamente enfocado, y en algún momento poder hablar claramente de lo que es sexualidad y lo que es el sexo en sí. Porque o ya recibieron la información o están a punto de recibirla por alguna vía. Y la experiencia que hemos tenido es que cuando los padres lo hacen a un tiempo prudente y de manera correcta y con los nombres correctos, cuando van afuera y escuchan la información, aún en la clase en el colegio, ellos dicen, ya mi papá me habló de eso. Ya mi mamá, ya nosotros en mi casa hablamos de eso. Mira, llegan a su casa y dicen, nos hablaron de esto y era justo lo que ustedes nos dijeron. O al revés. ¿Y de dónde ellos sacaron esto? Porque ustedes no me dijeron eso así. ¿Eso será verdad lo que ellos dijeron? Entonces estoy de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo en que Claro. hay que ser muy cautos, muy prudentes, pero en algún momento hay que establecer cuál es la verdad de la sexualidad. ¿Qué pasa con papá y mamá cuando tienen intimidad? Con nombre, sin detalles, porque lo están viendo y lo están oyendo, fuera de casa. Claro, perdón. Puede pasar que ellos se expongan antes del tiempo por eso mismo, porque tenemos que estar claros. Muchos de nuestros hijos estudiaron en colegios cristianos. Una vez, cuando mis hijos estaban en el Kings, me invitaron a dar una charla de el milagro de la vida. Y yo estaba corriendo en mi charla y muy bonito todo. Y dice uno de los niños, ¿cómo es que se hacen los bebés? Y yo, ay, mi madre. Pero yo le dije a la profesora, ¿ustedes creen que yo me preparé para esto? Y empecé a explicarle que los papás se quieren tanto, que 2 medias células, y eso es tan maravilloso, y cómo se hace un bebé. Y salí a camino. Y le dije, me preparé. Pero explícame un ching, ¿cómo fue que le dijiste? yo. Explícame, vamos. Ok. Claro, porque él se Dilo, preparó, yo quiero dilo. escucharlo. Ahora, espérate. Vamos. Dino, cuenta. Yo le dije lo mismo que usted acaba de decir, papi y mami se quieren mucho y cuando se quieren tanto, entonces ellos mami recibe de su papi una media célula y se lo puse grande porque son las únicas células que son la mitad en el cuerpo humano. Y cuando esa media célula de papi se unió con la media célula de mami, creciste tú y te pusiste grande y se hizo un bebé ustedes saben lo que de una celulita pequeña se hace un bebé completo y se hace una manito y un bracito y ellos estaban fascinados. No me preguntaron más nada. Salí airoso. Un maestro. Le expliqué tantas cosas del cuerpo humano y tantas cosas que ellos se quedaron como, wow. Un maestro. No es fácil, no es fácil. Y salimos huyendo. Entonces, preadolescencia. Aquí sí, ya tenemos hormonas. Uy, llegaron las ¿Qué hormonas. pasó a partir Guerra. Eso es guerra. Guay. Aquí está el despertar sexual, aunque hubo interés, todavía ya comienza el interés desde antes. Sí, definitivamente aquí llegan las hormonas, señores. La señorita estrógeno y el señor testosterona. Todo cambia. El juego cambia, los cerebros cambian, los cuerpos cambian. De hecho, en la etapa anterior ya los cuerpos se están estirando, están creciendo. Ya los niños van viendo diferencias más significativas, van teniendo vergüenza. Aquí Sí. todo cambia. O sea, aquí ya hay una protección mayor, pero para las niñas, entonces, como cada etapa, lo interesante de todo esto es que cada etapa te va avisando cómo hablarle y qué hablarle a tus hijos. Y las preguntas van a ir surgiendo por cada etapa. Y ahí es que nosotros tenemos que hacerlo. Y aquí ya empiezan los cambios. ¿Cómo tú, si no has hablado hasta esta edad con tus hijos, cómo tú vas a hacer que ya tus hijos están creciendo sus caracteres secundarios, están saliendo vellitos en el pubis, en las axilas, sus genitales se están poniendo más grandes, sus senitos se están desarrollando? ¿Cómo tú detienes una conversación? Y todavía Dios te está diciendo, se están desarrollando, van a venir preguntas, van a venir cosas, van a venir cambios. ¿Tú sabes cuál es el cambio? A las chicas le va a llegar la menstruación, la primera menstruación, que es la menarquia. A los varones le va a llegar la espermarquia, que es esa primera eyaculación que tienen, el famoso sueño húmedo. Va a llegar, te lo está avisando, señores. Y nosotros, ¿ustedes saben lo que estamos haciendo?
scrolleando en el celular, esperando a ver quién es que le va a hablar sobre sexo a los niños de nosotros, o esperando cuando ellos vengan con un problema mayor o no encuentren esa seguridad para hablar con nosotros. ¿Qué estamos esperando? El Señor nos está poniendo biológicamente cambios en los cuerpos de nuestros hijos para que nosotros empecemos a hablar. Mira, sucede que puede suceder, puede pasar que ahora va a crecerte bello, eso se va a cambiar de color, va a cambiar de característica, va a cambiar esto, vas a empezar a oler, tienes que bañarte mejor, tienes que ponerte desodorante, ya se va biológicamente produciendo todo para que tú puedas hablar con tus hijos sobre, ya avanzando lo que es la parte de la conversación en la sexualidad. Sí. Y si puedo agregar algo ahí, es importante, hermanos, que nosotros sepamos que dentro del diseño de Dios, en la familia nos puso varón y hembra, y que hay temas como este, que probablemente para mi esposa es más fácil hablar con mis hijas que para mí como padre. Pero muchas veces nos preguntan, bueno, el doctor Juan hablaba del tema de la menstruación, el caso de las mujeres. Hay cosas que... A mí me toca, pastor. Claro, hay cosas que yo particularmente, yo no puedo decirle a mis hijas porque yo no lo entiendo, porque soy hombre. Pero mi esposa puede tener este tema con ella y explicarle más en detalle cosas. Y por esa razón es que tenemos que entender que en el matrimonio y en la crianza, los dos jugamos un papel importante. Los dos tenemos que ser equipo en esto. Para que yo como padre pueda sentarme con mi hijo varón y conversar de temas que quizás Michelle como mujer no entiende a la cabalidad porque no es hombre, y viceversa. Porque al final somos un equipo y es importante que lo podamos vernos como equipo. Pero es necesario que tengamos estas conversaciones, hablar acerca de, como tú mencionabas, este tema de la menstruación, el caso de las chicas, estas erecciones que pasan, los varones muchas veces se levantan con erecciones, incluso muchas veces en algunos casos, y aquí estamos entre adultos, jóvenes que tienen sueños húmedos. Sí. ¿Por qué se debe? ¿Qué hago cuando pasa eso? ¿Cómo reacciono? No, yo debo tener una conversación previa con mi hijo. Claro. Decirle, mira, esto puede ser que pase. Y no quiere decir que esto es que tú pecaste. No. Esto pasa por algo fisiológico que pasa en tu cuerpo. Por eso tú tienes que estar apercibido cuando esto pueda pasar. Para esa conversación tenerla, sin miedo, sin temor. Porque muchas veces tenemos el temor de que, ¿cómo va a reaccionar? Y si esto lo mueve a otra cosa. No, yo tengo que ser sabio en cómo decir las cosas. Inclusive, decir los sí, como hablábamos, y decir los no, como decía Brett. Porque, por ejemplo, cuando pasa este tipo de cosas, inmediatamente viene la otra pregunta. ¿Y qué pasa con el tema de la autogratificación? También tengo que hablar de ese tema. Y recordarle, eso es pecado delante de Dios. Porque Dios diseñó esto, todo lo que tiene que ver con la gratificación sexual para el matrimonio. Tengo que hablarlo. No puedo callarlo. No puedo dejar que pase el tiempo. Incluso muchas veces, y hay posiciones, pero la palabra es clara en cuanto a eso. Eso es pecado delante de Dios. Y yo tengo que explicárselo a mi hijo, recordárselo, hablar de esto con firmeza, pero con gracia. Sí. No siendo un erizo que puya, no, sino siendo suave, hablando verdad, con mansedumbre y en amor. Por los cambios que suceden a nivel cerebral, en donde el cerebro se está reconfigurando, está buscando nuevas vías para su desarrollo. Lamentablemente, esa etapa en la que estamos hablando ahora pudiera ser la última etapa en la que usted pueda sentarse a tener una conversación de este tipo con sus hijos y poner las herramientas adecuadas, tanto bíblicas como fisiológicas, para tener una conversación que los pueda encaminar y ellos saber cómo volver a ese lugar seguro en donde se le dio esa información adecuada y volver donde sus padres. Si usted no aprovecha este tiempo, puede que con toda esa explosión hormonal que va a aparecer a partir de esta edad, donde comienzan a aparecer un sinnúmero de hormonas que, si yo le digo aquí nombre de cada una de las hormonas, no vamos a llegar a, o sea, quizá ustedes no la van a retener, pero empiezan a hacer cambios en los que el deseo es lo primero que sale y se desarrolla. Y el juicio de una persona, de saber si eso es algo bueno o malo, viene atrás. Eso es hacia los 25 años que se viene desarrollando. Imaginen ustedes, si esos niños, si esos jóvenes, si esos niños no saben
dónde buscar esa información. La van a buscar en algún sitio. Correcto. Y no es suficiente la conversación. Hay un par de cosas importantes. Primero, la sexualidad de un adolescente, de un preadolescente, es parte de su desarrollo integral. Si un joven está enfocado, está ocupado, está haciendo deportes, está teniendo entusiasmo por algo, por aprender, está teniendo éxito en lo que está haciendo, tiene vida social, vida deportiva, estos impulsos van a estar, pero no van a secuestrar las emociones y los impulsos del jovencito. Claro. Un muchacho ocioso, solo, consumiendo pantalla, va a estar inventa demasiado. ¿Cómo? Inventa mucho. Inventa mucho. Eso significa que va a tener una inclinación clara y una oportunidad de oro para autogratificarse. Y lo que es peor, si inicia y el hábito se establece, tenemos un problema. Tenemos que evitar y prevenir que esa exploración, ese descubrimiento y despertar sexual se convierta en la fuente de relajación, de placer, de autoafecto, de autoacompañamiento, que es la historia de los adultos que luego consumen pornografía o tienen un problema en esa área. Empezaron a esta edad, muy jovencitos, a consumir y a descubrir y a masturbarse. Esa es la palabra. Entonces, eso es un aspecto. Y lo otro es el tema de la privacidad. ¿Qué hacemos en esta edad los padres sin ser erizos? ¿Qué hacemos con el tema de los baños, de largo tiempo en los baños, de largo tiempo con pantallas en las noches, de ese tiempo a solas, sobre todo los varoncitos? Sí, tú sabes que, vuelvo y digo a lo que mencioné y que creo que Brett también lo mencionó una y otra vez. Nosotros tenemos que estar cerca de nuestros hijos. Nosotros tenemos que crear una relación de confianza con nuestros hijos. De manera tal que cuando hablamos de estas cosas le pongamos límites a nuestros hijos, más que ellos verlo como una opresión, lo están viendo como un acto de amor. Cuando mi hijo y mi hija sabe que yo la amo, tenemos una relación cercana, y yo hablo de estos temas con total franqueza, cuando yo le digo, mira, yo no quiero que tú estés mucho tiempo en el baño, yo quiero que te limites porque ahí hay tentación para ti. Ya ella lo ve no como una opresión, sino como un acto de amor. Te estoy cuidando. Pero esto hay que hablarlo. Hay que estar cerca. Y muchas veces uno pudiera parecer que uno es una gotera. Pero tenemos que estar apercibidos de que mis hijos necesitan escuchar una y otra vez estas verdades. Que yo se las mencione. Mi hijo, mira, tú no puedes tener una televisión en tu habitación. Tu celular se queda fuera de la habitación. La computadora no duerme en la habitación. ¿Por qué, papi? Pero todo, yo quiero... No, porque te estoy cuidando. Te estoy amando. Porque quiero evitar que en el medio de la noche, en medio del ocio, te veas tentado a pecar contra Dios y puedas traer consecuencias a tu vida, consecuencias que van a afectar más adelante tu matrimonio, tu relación de matrimonio, porque te puedes exponer a algo que no es real, que lamentablemente te pinta una pantalla que no es real. Cuando te cases te afecta inclusive eso. Incluso tener la valentía de hablar con nuestros hijos, de decirle, el exponerte a pornografía hoy va a hacer que lo deleitoso de tu matrimonio más adelante se vea afectado. Hasta esa verdad, poder conversar, pero todo viene sobre la base de que hay una relación ya previa, de confianza, de amor, claro, de que nosotros no simplemente somos no. ¿Cuál es el problema de nosotros? Y quizá también ha pasado con la forma como muchos hemos sido enseñados. ¿Por qué tal cosa? Porque no. No. Yo creo que hay momentos para nosotros hablar y este tema tenemos que hablarlo y que ellos puedan recibirlo de esta manera, puedan percibirlo así. Mi papá me está amando, mi papá me está cuidando. No es simplemente porque es un erizo, sino porque quiere evitarme un dolor, una consecuencia. Y yo creo que eso es vital. Construyamos relaciones cercanas a nuestros hijos de manera tal que podamos hablar de estos temas, poner límites, claro, y ellos puedan verlo como acto de amor, no como acto de opresión. Y saber que esto va a venir. O sea, si usted cree que usted se va a salvar de esta conversación, no, porque esto es algo normal. El cuerpo produce sus hormonas. Estos cambios fueron creados por Dios desde que sus ojos vieron nuestro embrión. Ya estos cambios estaban programados en nuestras vidas. O sea, ustedes tienen que entender que estas conversaciones y estas cosas son normales. Sus hijos no están pecando. Sus hijos... Ustedes tienen que enseñarles para que ellos no lleguen al pecado,
qué significan todos estos cambios, porque como dijo el pastor ahorita, si un joven tiene un sueño húmedo, ¿eso es un pecado? No, pero es que eso fue algo normal, fisiológico, vino solo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo llegan estos cambios? ¿Cómo llegan estos deseos? Se desenfrena el deseo. ¿Cómo entonces yo controlo esto? Y ahí viene entonces la parte bíblica que nosotros también tenemos que recordar. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. Dios, una de las maneras en cómo el pueblo de Israel se distinguió fue con las leyes. Y las leyes tenían, podemos discutir aquí que si tienen muy buenas capacidades para mantenernos en salud, física, mental, espiritual, sí. Pero era lo que lo distinguía a ellos como pueblo. Pero eso también los moldeaba su carácter, moldeaba su corazón, moldeaba su relación con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos en esta etapa. Tú vas a tener tentaciones, tú vas a tener llamado, tu cuerpo va a querer hacer una cosa, pero tú no puedes permitir que tu cuerpo haga lo que quiera. Tú tienes una relación con Dios y tú tienes que honrar a Dios a través de tu cuerpo y a través de tu vida también. Sí, sí, y agregando algo ahí, perdón, Karen, porque sé que nos hemos extendido un poquito, pero poder hablar con mis hijos también de, como tú mencionabas, el tema de la privacidad, no solamente lo que tú haces en la habitación solo, sino lo que tú haces con amiguitos en el colegio. Muchas veces nuestros hijos, y en esta etapa de preadolescencia, adolescencia, nuestros hijos están buscando identidad en sus pares, y por esa razón muchas veces para sentirse aprobados pudieran ceder a cosas. Tú tienes que recordarle a tus hijos, oye, tu identidad en el Señor, tu valor en el Señor, tú tienes que cuidarte, nadie puede ver tus partes. Si hay alguien que te quiere motivar a algo, tú sabes que eso es pecado, aléjate, huye, ven a mí, yo te voy a escuchar. Eso tenemos que tratar de ser intencionales en conversar. Tratar de que ese cerebro no sea capturado. No sea capturado. Antes de, porque después va a pasar a una actitud o una actividad adictiva. Totalmente. Y ahí va a ser más difícil. Hermanos, 5 minutos para hablar de adolescencia. ¿Qué esperar ya en esta etapa de 14 a 18 años? Vamos a decir rápidamente, brevemente. Bueno, ya ahí viene el problema. El problema, si no lo hemos resuelto antes. Si no hemos creado todos esos vínculos, y estamos hablando de esto aquí, y es muy bonito estar hablándolo desde aquí arriba, y muchos de nosotros, los que estamos aquí, no tuvimos una educación sexual buena. Tuvimos malos ejemplos o no una educación sexual que fue una educación sexual. Y eso nos llevó, el Señor nos trajo aquí. El Señor te trajo aquí. Tú hoy tienes el deseo de que tus hijos sean mejor. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? En este tiempo muchas veces ya tú no tienes esa conexión con tus hijos van a buscar la ayuda en otro lugar, van a buscar el consejo en otro lugar. Y si antes de esto tú no lo pudiste captar, tú no pudiste hacerlo, va a ser difícil, pero nada es imposible. Claro. Porque el Señor siempre trae esperanza a nuestras vidas en ese sentido. Sí, y estar apercibido, Karen, de que este es un tiempo también para hablar de lo que es el amor bíblico. Recordarle, tú ahora estás en una etapa de adolescencia, ese muchacho o esa muchacha de quien tú te sientes perdidamente enamorada, eso probablemente no es amor, es una atracción. Explicarle lo que eso implicaría, empezar un noviazgo a esta etapa, a esta edad. Un muchacho de 16 años, venga, yo estoy enamorada, él me dijo que sí, él me dijo que quiere ser, que seamos novios, yo le voy a decir que sí, mi hija. Tú tienes 16 años. Poder hablar acerca de estos temas. Para tú llegar a una relación de matrimonio, te faltan muchos años. Por lo cual ya tú le estás dando más oportunidades a que vengan tiempos de tentaciones. Claro. Y probablemente vengan momentos donde vas a estar tentado a pecar. Mejor tengo una amistad especial. Una amistad especial, ¿a qué me refiero? Que sean amigos, pero no solamente esa persona, amigos, comparte, crece. Enseñar a nuestros hijos la etapa en la que están. Esta etapa de adolescencia, y lo digo con franqueza, estar en la etapa de adolescencia, el noviazgo es una pérdida de tiempo. Y explicárselo a mis hijos. Yo a mi hija Daniela, que está en esa etapa, lo digo, es una pérdida de tiempo, es un ayo que te limita, que te impide crecer. Tú estás en una etapa para crecer, pero ahora tú estás
enamorada, pero tú quieres hablar con esa persona, dedicarle tiempo a esa persona, lo que te impide tener relaciones con otras personas que te van a ayudar a crecer, dedicar tiempo a formarte. Esta es la etapa para hablar estas cosas, que ellos puedan entenderlo. Porque si al final lo damos por sentado, vamos a tristemente sufrir las consecuencias. Nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Y más importante aún, poder traer la palabra a nuestros hijos. Enseñarle, mi hijo, yo sé que tú hoy día tienes esa atracción, ese deseo, noviazgo, pero hay algo que Dios quiere formar en ti, que es la imagen de Cristo. Tú tienes que ser lleno de su espíritu para que tú puedas ejercer dominio propio. Esta es una buena oportunidad para que nuestros hijos empiecen a trabajar en el dominio propio. Saber que quieren eso, quiero un noviazgo, quiero estar con esa persona, quiero hacer tal cosa, pero no es el tiempo. Ir instruyéndolos en esta etapa, de forma tal que cuando sean adultos puedan decir no a otras cosas que realmente desean o quisieran tener. Sí. Vamos a ir cerrando. Un par de cosas de esta etapa es que su cuerpo y sus impulsos no van a la par con su capacidad de discernir y de ser racionales. Su corteza prefrontal no está totalmente desarrollada. Nosotros vamos a querer ver en ellos a los 16 tomar algunas decisiones que van a ser capaces de a los 20, 21. ¿Significa eso que vamos a justificar o vamos a permitir? No. Por eso también, de nuevo, nosotros vamos a ser el complemento, la parte racional que va a acompañar su impulsividad, su deseo de hacer cosas con la sensación de que nunca les va a pasar algo malo. Un joven de 15 o 16, 17 años tiene un sentido de invulnerabilidad. Ellos se van a exponer, yo me puedo dar esa vuelta en un motor y a mí no me va a pasar nunca un accidente. A mí no, a él le acaba de pasar, pero a mí nunca me va a pasar. Su cerebro no lo entiende de otra manera. Su cerebro no le da la capacidad para prever y planificar y ver consecuencias a largo plazo. Por eso es una etapa de tanto riesgo, porque hay un querer experimentar normal, que bueno, de llevarse al mundo por delante sin ver las consecuencias. Y es una etapa también de que ceden mucho a la presión social y tenemos que ser sensibles. Ellos están buscando aceptación. Hay mucha ansiedad corporal, se comparan, hay mucho acoso a veces, bullying, se sienten diferentes. Tú dices, pero a ti no te importa, tú eres así. No, para él le importa ser aceptado, ser visto bien, ser apreciado por sus compañeros. Aunque su papá le diga 1000 veces que ella está bella, preciosa, si ya el jovencito o sus amigas no le dicen que ella está linda, para ella probablemente va a tener mayor peso la opinión de sus pares. Entonces hay muchas cosas excelentes. Yo creo que hemos tenido un tiempo bueno, corto, pero sustancioso, y queremos cerrar con un mensaje de esperanza, pastores. ¿Y qué de aquellos que tienen ya hijos adultos que perdieron tiempo, vamos a decir, o no pudieron hacer las cosas como quisieron hacer, o aquellos que están pequeñitos todavía y tienen la oportunidad? Van a tener los nietos. Yes. Hoy me acabo de dar cuenta de que ya yo estamos orando por eso, por el novio de Sara y la novia de Juan Luis, que se casen y se casen. Pero Brett acaba de decir que tiene nietos. Comienza el trabajo otra vez. La esperanza está en el Señor, definitivamente. La palabra, muchos de nosotros, como dije ahorita, estamos aquí y no tuvimos una educación sexual adecuada y el Señor nos trajo hasta aquí hoy. Y nos trajo hasta aquí hoy a nosotros y nos trajo por nuestros hijos también. Siempre va a haber una esperanza en el Evangelio. Siempre recordar que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, superó toda esa tentación, no pecó y está sentado a la derecha del Padre, esperando y también abogando por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Gloria al Padre por eso. Amén, amén. Si pudiera agregar algo, estoy 100% de acuerdo con Juan. Recuerda esto, no hay estrategia perfecta, no existe la estrategia perfecta, no todos los casos son iguales, pero hay un Dios bueno, un Dios de gracia y de verdad, que tiene misericordia de nosotros, incluso hasta en nuestros errores, en nuestros pecados, tiene favor y gracia. Y quizá tú hoy te has equivocado y sientes, wow, me equivoqué, he perdido tanto tiempo, no estuve ahí para hablar a mis hijos de esto. ¿Sabes qué? Hoy es un buen día para levantarte, recordar la gracia de Dios y hacer lo que el Señor te manda. Yo quiero invitarte hoy, empieza a orar por estas cosas, empieza a formarte sobre estas cosas,
busca herramientas, busca recursos para crecer en esto. Y no calles, de verdad, no te calles. Háblale a tus hijos, modélale a tus hijos, predícale a tus hijos, habla tiempo y fuera de tiempo. Es el llamado que el Señor nos ha dado. Cuando tú vas a Deuteronomio 6, es el llamado que le da a los padres a predicar en todo tiempo. Prediquemos a nuestros hijos, hablemos de estas cosas a nuestros hijos en todo momento, porque es lo que yo tengo que entender, y es lo que yo me recuerdo cada día. El tiempo que yo no le dedico hoy a la formación de mis hijos, se lo voy a dedicar mañana levantándoles después que hayan pecado. Y llorando. Y llorando con ellos. Por eso, si hoy tenemos que renunciar a cosas, renunciemos a eso, a esa serie de Netflix, a ese juego de pelota, a ese tiempo de ocio, renunciemos a eso para darle el tiempo que nuestros hijos necesitan, porque ellos necesitan de nosotros. Porque nosotros somos los mayordomos que Dios le ha puesto en sus vidas. Amén. Para moldearles, para modelarles, para instruirlos en la verdad. Así que, padres, en el Señor hay esperanza. Como decía Juan, tenemos esperanza. Nunca es tarde, pero hagamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer, porque Él nos va a pedir cuenta por la vida de nuestros hijos. Amén. Muchas gracias, Pastor Joan. Muchas gracias, doctor Fuertes. Amén. Buenas noches.